El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. Al hablar sobre el conflicto ruso-ucraniano, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Patrick Ryder, tuvo un extraño lapsus e hizo una declaración que la vamos a trasladar luego de presentar a nuestro analista de hoy. Se trata de Cristian Lamesa, analista internacional, también escritor. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, como siempre, encantado de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por haber aceptado la invitación. Voy con las palabras de, como decíamos, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, el Pentágono, ¿no? Patrick Ryder. Él dijo: si damos un paso atrás en lo que respecta a aquello en lo que estamos centrados, se trata de facilitar a Rusia defender su soberanía. Tranquilo Moscú entonces, ¿no, Cristian? Sí, la verdad que con esas ayudas diría que gracias, paso. Pero bueno. El tipo ese que quiere, que están dispuestos a defender la soberanía de Rusia, ¿no? ¿Qué más quiere Moscú? Sí, se le da un incentivo al Kremlin para defender su soberanía. Exacto. Sí, hay gente muy extraña. Yo creo que la decadencia no es solo política, sino ya incluso intelectual y mental de la que hacen gala los anglosajones. Claro, Cristian, porque ¿le llamarías lapsus como le ha llamado a la gente por ahí o cómo le llamarías a esto? No, yo creo que más que lapsus ya hacen un ejercicio desembosado de cierta, ¿cómo llamarlo?, caradurismo o cierta hipocresía, ¿no? Porque son los típicos que lanzan la piedra y esconden la mano, viste que con sus argumentos de exportar la democracia occidental y liberal, lo único que hacen es destruir países. Tienen ese manejo medio eufemismos un poco extraños para disimular y lavarle la cara a sus verdaderas intenciones. Ahora que hablas justamente de verdaderas intenciones, ¿no? Y teniendo en cuenta que están en esa pantomima de que Ucrania le pide permiso a los países occidentales para poder atacar en profundidad territorio ruso con sus misiles balísticos, y que desde Occidente dicen no, porque yo no, y yo sí, puedes atacar. Vamos, el asunto es que está claro que Occidente, la OTAN, en la desesperación de que Rusia no cae en ninguna de las trampas que intentan tenderle, ¿no? El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha encargado, atención, un estudio para prever el impacto que un posible conflicto nuclear tendría en el medio ambiente y en la agricultura mundial, centrado en regiones más allá de Europa del Este y Rusia Occidental, definidas como el epicentro hipotético de despliegue de armas nucleares. ¿Qué representa esto de decir, bueno, vamos a encargar un estudio de un posible ataque nuclear en Europa del Este? Bueno, vos sabés, Javier, que este punto a mí me parece que es particularmente interesante porque nosotros podemos recordar cómo durante la Guerra Fría el armamento nuclear, a pesar de que tiene muy mala prensa, el armamento nuclear fue sobre lo que se garantizó la paz mundial, que no volviese, que por supuesto la paz mundial no hablamos que no hayan habido guerras, porque por supuesto que las hubieron, pero por supuesto que no volvió a suceder una guerra de proporciones mundiales como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso sin duda es un beneficio de las armas nucleares. Ese equilibrio nuclear entre las potencias antagónicas durante la Guerra Fría fue lo que posibilitó justamente que no hubiese un apocalipsis en toda regla a nivel mundial. Desgraciadamente parece que estamos asistiendo a un momento en el cual, especialmente desde Occidente, de estos think tanks que hay en Estados Unidos, estos tanques de pensamiento, ¿no? Que hacen todo tipo de estudios e incluso de conjeturas y teorías, muchas de ellas bastante alocadas a mi gusto, parecería que pretenden instalar la pérdida del respeto o del miedo al armamento nuclear, lo cual creo que es lo peor que puede suceder, abrir esa caja de Pandora, porque hay muchos que sostienen que en realidad es exagerado esto de que el uso de armas nucleares sería el fin de la humanidad, porque de hecho hubieron muchísimas pruebas nucleares, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que es jugar algo muy, muy arriesgado, y sin duda estos estudios, los que vos
comentabas, tienen que ver con esto, que estos tipos están convencidos que, primero, que podría llegar a haber una guerra nuclear controlado, digamos, ¿no? Que no se desmadre, lo cual a mí me parece que es realmente un contrasentido en toda regla, porque la escalada nuclear justamente es eso, es una escalada nuclear. No es que, a ver, esto puede suceder que un país haga una demostración de fuerza y ahí ante esa realidad todos los actores se sienten a negociar realmente de una forma seria para evitar una hecatombe justamente de magnitudes nucleares. La otra que puede ocurrir es que empiecen a cruzarse los misiles por el cielo y en cuestión de horas, ni siquiera de días, de horas, estemos asistiendo a cientos de millones de muertos en las primeras horas. Uh-huh. Esto también está estudiado. Entonces, realmente, y creo que Rusia está haciendo gala de esto ya lo hemos hablado un montón de veces, el liderazgo ruso está haciendo gala de una templanza y de una madurez en el manejo de esta crisis que realmente yo creo que tiene que ver con no solamente el preservar al país en sí, sino también que tienen conciencia del riesgo que corre toda la humanidad. Y es lo que esta gente en Occidente no está viendo. Entonces yo creo que realmente es muy, muy, muy arriesgado, muy peligroso coquetear con la sola idea de que el uso de armas nucleares puede no ser tan catastrófico como todos creemos que sería. Creo que esta gente está cruzando líneas rojas que realmente son peligrosas de verdad. Claro, porque hay que contextualizar un poco, ¿no? Porque este pedido de estudio llega en un momento, como bien estás comentando, ¿no? De que hay como una efervescencia ahí desde Occidente de querer hacer caer a Rusia en una trampa. Además, hay que recordar que en junio el gobierno de Estados Unidos anunció su intención de adoptar una estrategia más asertiva y competitiva en materia de armas nucleares, algo que fue respondido por Putin, quien aseguró que Rusia no blande el garrote nuclear y recordó que Estados Unidos es el único país del mundo que ha utilizado armas nucleares en una guerra, y esto lo mencionó porque tú un poco también hablaste de historia, hablaste de la Guerra Fría y hablaste de la Segunda Guerra Mundial, Cristian. Sí, por supuesto. De hecho, como bien señaló el presidente Putin, Estados Unidos es el único país que usó armas nucleares, que de hecho las usó innecesariamente, porque en el momento en que hizo uso de las mismas contra objetivos civiles en Hiroshima y Nagasaki, no tenían ningún tipo de importancia militar, ya era un hecho que la declaración de guerra de la Unión Soviética al Imperio del Japón iba a conducir, como así fue finalmente, a la rendición de Japón, más allá del uso de estas armas nucleares. Y de hecho, el general MacArthur tenía la intención de usar nuevamente armas nucleares, pero en esa oportunidad en Corea del Norte, en oportunidad de la guerra de Corea. Entonces, por supuesto que lo que pasa que Estados Unidos es consciente, creo yo, claramente, aunque no lo digan con todas las letras, que quedaron totalmente rezagados en la tecnología de armamento nuclear. Por eso es que tal vez apunta, por lo menos parecería ser, que la intención de la OTAN, lo único que lo frena justamente es el poderío nuclear de Rusia, pero si no, la intención de la OTAN sería una guerra a gran escala contra Rusia, pero una guerra convencional, en lo cual, por supuesto, ellos creen que 32 países, por supuesto que todos juntos contra Rusia, terminarían venciéndola en una guerra convencional que por lo menos, si no, sería muy costosa, sin duda, para Rusia, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Y la otra especulación es esto de utilizar armas nucleares, pero en una magnitud contenida, digamos, armamento táctico y no estratégico. Lo que ellos parecen no entender es que los haces de espada, como diríamos los que somos aficionados al juego de naipes, al truco, el ancho de espadas de Rusia justamente es, por ejemplo, el dron submarino Poseidón, que es un arma del fin del mundo, o sea, no es un arma disuasoria, o sea, es disuasorio el hecho de tenerla, pero cuando se usa ya eso es para destruir toda la costa de un país justamente oceánico como es Estados Unidos, con sus costas del Pacífico y del Atlántico, los misiles que tienen intercontinentales, que tienen capacidad para destruir un territorio semejante al estado de Texas. Estos son los argumentos
argumentos que tiene Rusia y que no tienen contraparte del lado occidental. Entonces yo creo que en ese sentido, y como decía recién, Rusia por ahí es el liderazgo ruso es el que tiene real conciencia de todas las implicancias que puede tener esta escalada. Y por otro lado, parecería ser que Estados Unidos y Occidente, el único interés que tienen es escalar y escalar y escalar esta situación con la esperanza de que finalmente Rusia haga una demostración de este poderío nuclear en territorio ucraniano, cosa que no va a pasar, y sí, cada vez son más voces en Rusia que piden una demostración en este sentido de armamento nuclear táctico en territorio de la OTAN, con también, por supuesto, posibles implicancias muy riesgosas en tanto y en cuanto Estados Unidos esté dispuesto a sacrificar Nueva York, Washington o Los Ángeles a cambio de algún pueblito o algún páramo en Polonia, en alguno de los países bálticos. Luego, Cristian, tenemos que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, ¿no? El FSB, ha recibido materiales documentales que confirman la coordinación por parte de Londres de la escalada de la situación político-militar internacional y actos subversivos en territorio ruso, según informó el organismo el viernes. Estos documentos indican que el Reino Unido, la unidad principal que coordina la implementación de políticas subversivas en la dirección rusa y en países que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética, es la Dirección de Europa del Este y Asia Central del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, transformado después del inicio de la operación militar especial en Ucrania en un servicio especial cuya tarea principal es infligir una derrota estratégica a nuestro país, reza el comunicado. Por ese motivo, el Ministerio de Exteriores ruso canceló la acreditación de 6 empleados del departamento político de la Embajada Británica en Moscú, en cuyas acciones se descubrieron indicios de actividades de inteligencia y subversivas. Los diplomáticos británicos en Moscú constituyen una amenaza para la seguridad del país, explicó el FSB. Posteriormente, si se detectan acciones similares entre los empleados de la misión diplomática británica, el FSB ruso exigirá la terminación anticipada de sus viajes de negocios en la Federación Rusa. Bueno, nada nuevo bajo el sol con el Imperio Británico, Cristian. Sí, sabemos que los anglosajones, especialmente los británicos, han sido a lo largo de su historia especialistas en la creación de grupos terroristas y de acciones de este tipo que sean funcionales a sus intereses. Tienen cuerpos dentro del ejército emblemáticos en lo que es sabotaje y este tipo de operaciones de contrainsurgencia, como por ejemplo el SAS, el Special Air Service, el Servicio Especial Aéreo Británico. Sabemos también de las operaciones de este tipo llevadas adelante por el MI6. El tema es que, por supuesto, ahí es cuando vemos cómo esta gente se toma muy en serio, ¿no? Esto de que en la guerra todo vale, no tienen ningún tipo de limitación ética ni moral en tanto y en cuanto a las acciones que llevan a cabo. Lo vimos también en la guerra en Afganistán, en la época soviética, cómo alimentaron, hicieron crecer grupos terroristas de un salvajismo realmente tremendo para justamente oponerse a las tropas soviéticas, y estos grupos finalmente terminaron en algún sentido, por decirlo de forma coloquial, dándosele vuelta a los propios intereses norteamericanos. Pero esto parece no importarles en la medida que ellos creo que son, también hay que decirlo, muy cortoplacistas. El objetivo hoy es derrotar a este adversario, entonces se alían y alimentan a cualquier monstruo que esté dispuesto a seguir el juego que plantea Estados Unidos. Y después, bueno, después se ve lo que se hace. Cuando, por ejemplo, este grupo ISIS, también una creación de los Estados Unidos, termina haciendo su propio juego y haciendo las atrocidades inenarrables que termina cometiendo, por ejemplo, en la guerra civil siria, etcétera. Pero bueno, realmente que esa es una gran diferencia. Por eso, a ver, hay quienes se preguntan a qué se debe el final, este ocaso de este occidente colectivo y de esta hegemonía
norteamericana, porque realmente llega un punto que vos podés dominar por el poder a otros países, pero finalmente cuando se pueden desembarazar de las arbitrariedades que comete en este caso Washington, lo van a hacer. Y el mundo que justamente hoy encabezan Rusia y China es un mundo en el cual por supuesto que son importantes los valores cuando se enarbola esto de los valores tradicionales frente a este occidente que carece de moral, carece de principios, carece de valores, carece de tantas cosas. Bueno, es bastante sencillo, por decirlo de algún modo, entender cómo hay un mundo que quiere ir por un lado, donde sí exista el valor de la palabra y todas estas cuestiones, y por el otro lado, bueno, este mundo que depravado y totalmente carente de cualquier tipo de regla ética, que es lo que justamente muestra Estados Unidos. Lo pudimos ver claramente como una muestra de este occidente colectivo en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Bueno, eso es lo que ofrece este occidente, esa depravación, esa cosa que va en contra de todo lo que tal vez en algún sentido llevó a la civilización a evolucionar y a llegar a un nivel virtuoso, y también tomado de la mano de esto de hacer lo que haga falta para conseguir el poder y apelar a cualquier herramienta, porque de hecho, y con esto cierro, Javier, la incursión en Kursk de estos grupos, especialmente estos grupos nacionalistas ucranianos, porque hay que entender también que mandaron muchas de estas tropas de fanáticos nacionalistas a Kursk, aparte de otros mercenarios extranjeros, mercenarios entre comillas, polacos, británicos. Lo que hicieron contra la población civil no dista demasiado de lo que hizo el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre en Israel. Ahora, como es en Rusia, no se denuncia eso. Lo dejamos pasar, que hayan ametrallado a ciudadanos, que hayan secuestrado a civiles. Eso parece que si lo hace Ucrania, Occidente finge demencia. Bueno, eso es lo que simboliza y lo que es en la práctica este Occidente. Por eso esta metodología llevada adelante por el Reino Unido, a mí por lo menos no me extraña en lo más mínimo. Justamente ahora que dices eso, Cristian, ¿no? Se ha pronunciado el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin durante su discurso en el Foro de Seguridad de Xiangshan, que tuvo lugar en Pekín. Dijo que la comunidad internacional se enfrenta a una nueva percepción del conflicto ucraniano tras la incursión, precisamente, ya que estabas hablando del ejército de Kiev en territorio ruso, no en Kursk. Dijo, después de la incursión en la provincia de Kursk de la Federación Rusa por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas a principios de agosto de este año, llevada a cabo con el apoyo integral de los países occidentales, la operación militar especial adquirió una nueva dimensión, dijo, ¿no? Y añadió que con el fin de crear condiciones para obligar a Rusia a negociar según las fórmulas de Kiev, los países de la OTAN están haciendo planes para enviar sus tropas a Ucrania, aseveró, y agregó que es un juego peligroso que podría conducir a un choque militar directo entre potencias nucleares. ¿Qué nos comentas de estos dichos de Fomin? A ver, esto que dice Fomin en realidad es redundancia tras redundancia, también hay que decirlo, porque Rusia viene avisando reiteradamente que hay líneas rojas que no pueden cruzar y sistemáticamente las cruza este occidente en una práctica que parece justamente ver hasta dónde tensa la cuerda antes de que se rompa. Y en este sentido, desgraciadamente, esta incursión en territorio ruso por parte de tropas no solo ucranianas sino de la OTAN, el uso en profundidad de armamento occidental contra objetivos en Rusia también, que es este paso de comedia en el cual, como fue en su momento con los tanques, los Leopard y tantos otros, bueno, los F-16, que no los damos, bueno, sí los damos, una especie de paso de comedia, sin duda va a terminar conduciendo a una escalada y a un choque directo entre Rusia y la OTAN. Yo creo que Rusia busca evitarlo, busca la paz, quedó demostrado no solo con las conversaciones en Estambul al inicio de la operación militar especial, que fueron saboteadas por el Reino Unido, todos lo sabemos, sino incluso por los 8 años en los cuales Rusia respetó a rajatablas los acuerdos de Minsk, mientras era engañada por Francia, por Alemania y por el mismo régimen de Kiev. Entonces, Rusia, por supuesto, tiene vocación de paz, no quiere una guerra
guerra a gran escala, yo siempre lo digo, Rusia fue el país que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial, seguido por China como segundo país que sufrió mayores pérdidas entre sus ciudadanos. Son países que quieren la paz, quieren prosperar en la paz y tener, como siempre dice Rusia, acuerdos mutuamente beneficiosos. El tema es que desgraciadamente, Javier, yo veo que cada vez le queda menos margen a Rusia y a su liderazgo y al presidente Putin para justamente sostener esta paz. Ya incluso cuando parece que buscaban sembrar descontento dentro de las fronteras rusas y hostilidad para con el presidente, con esas operaciones que siempre trata de manejar Occidente, hoy sí es que hay cierto descontento en algunos sectores rusos para la conducción de Putin, es justamente por no ser más duro en la respuesta a la OTAN. O sea, todo lo contrario, no es por pacifista, sino por justamente querer que de una vez por todas se termine de una forma contundente esto. El tema es que para hacer la paz tienen que haber dos dispuestos a sentarse a negociar. Y si hay algo que Occidente no ha demostrado para nada es tener la más mínima voluntad negociadora. Y digo Occidente y no digo Kiev, porque Kiev realmente es una anécdota. No determina nada el régimen de Kiev, hace lo que le dicta Occidente, y vos fíjate que justamente de parte de ellos no hay ninguna vocación de negociar, porque si no, no se sentarían en la posición ridícula de las pretensiones de las condiciones de paz de Ucrania, que son realmente ridículas. Gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, como siempre, un abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.